Ahora continuamos con el estudio del lenguaje figurado. Ahora, siguiendo la lista, los ejemplos del lenguaje figurado, llegamos a la similitud. Es la forma más larga de la símil. Por ejemplo, la parábola de Mateo 7, 24 al 27 de los dos edificadores. Luego la metáfora es una representación. Una representación, no es simplemente una semejanza como la símil, sino una representación. En la símil se dice que cierta cosa es como o semejante a otra cosa, pero en la metáfora se dice que cierta cosa es la otra cosa. Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Mateo 26 al 28, esto es mi cuerpo, hablando del pan, de la cena del Señor. Esto es mi cuerpo. Esto es mi sangre. Es una metáfora y significa que el pan representa su cuerpo y que la copa o el fruto de la vid representa la sangre. Y también Pablo explica en 1 Corintios 10:16 que es la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero la teología católica dice que la palabra es significa que literalmente el pan llega a ser el cuerpo de Cristo y el fruto de la vid llega a ser literalmente la sangre de Cristo. Esta doctrina falsa se llama la transubstanciación. Enseñan este error por no entender o por no aceptar el significado del lenguaje figurado. Muchos miles murieron por no aceptar esta teoría falsa. Tampoco entendió esta metáfora Martín Lutero, quien rechazó la enseñanza católica, pero inventó otro error semejante. Él dice consubstanciación. Lamentablemente algunos hermanos en Cristo no entienden esta figura. Por ejemplo, algunos dicen que cuando damos gracias por la cena, no debemos usar la palabra representar, sino que debemos usar la palabra es. Y que aunque no lo entendemos, debemos aceptarlo por fe. Esto también demuestra la falta de entendimiento del lenguaje figurado. Hay que recordar que Jesús no habló el castellano ni el inglés, y no hay nada misterioso ni místico acerca de ese texto. Es sencillamente una metáfora y es una representación. Una cosa representa otra cosa. 1 Corintios 3:16, sois el templo de Dios. Y luego otra figura, tipos. El tipo es una clase de metáfora. Los tipos no son simplemente palabras, sino personas, hechos, eventos que apuntan hacia personas, hechos y eventos del Nuevo Testamento. Hebreos 8, 4 y 5 se refiere a los sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales.
Hebreos 9, 8, 9, al hablar del lugar santísimo, dice lo cual es símbolo para el tiempo presente. Hebreos 5, 5 y 6, Melquisedec era tipo de Cristo. El velo del templo era tipo de la carne de Cristo. Primero de Pedro 3, 20 y 21, se refiere a la salvación de Noé y su casa por agua y agrega el bautismo que corresponde a esto nos salva. Y la palabra corresponde es la palabra antitupon, antitipo. Es decir, un evento representado por el tipo. La salvación de Noé y su casa era tipo de la salvación por agua de nosotros. Ahora, Pablo habla en Romanos 5:14 del primer Adán. Pero es importante observar que ha habido abusos de tipos. Por ejemplo, se oye decir que el arca era tipo de la iglesia, pero la Biblia no dice esto. No nos conviene designar algo como tipo a menos que la Biblia lo haga. Ahora, otra figura. La implicación es una figura que implica que una cosa es semejante o que representa otra cosa. Como hemos explicado, la símil habla de una cosa, una semejanza. Y la metáfora dice que una cosa es otra cosa. Pero hay mucho lenguaje figurado que solamente implica que una cosa es como otra cosa o que representa otra cosa. Por ejemplo, Mateo 15:13. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. En este texto Jesús no usa las palabras como o es, sino él simplemente implica que las tradiciones humanas serían condenadas por Dios. Juan 2:29, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él no dice cómo o representa, sino implica que su cuerpo es como el templo que sería destruido por los judíos y que 3 días iba a resucitar. Hechos 20:29, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Lobos rapaces son falsos maestros. La metonimia es figura que consiste en designar una cosa con el nombre de otra cosa. Esa figura no se basa en la semejanza como la símil, ni en la representación como metáfora, sino en la relación. La relación. Usar el nombre del recipiente, por ejemplo, para indicar su contenido. Deuteronomio 28, verso 5, benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Dice canasta, pero se refiere a la cosecha. Y lo que llena la canasta dice arteza de amasar, pero se refiere al pan. Entonces, la copa, Lucas 22:17, la copa de la cena del Señor significa su contenido. En todos estos textos que hablan de la copa de la cena del Señor, se emplea esta figura. La copa es la bebida, es el fruto de la vid. Los textos mismos lo indican claramente porque la copa es mi sangre. Dice que la copa se reparte o se divide. Pablo dice a los Corintios que la copa es la comunión de la sangre de Cristo. La copa se bendice.
la copa se divide o se reparte, la copa se bebe. En fin, es muy obvio que la copa es el contenido, no es el recipiente, sino el contenido. Muy bien, el error de los hermanos que así insisten en que se use una sola copa, esto es una ilustración muy clara de la necesidad de estudiar y entender y respetar el lenguaje figurado. Al igual que los católicos y los mormones y otros sectarios, pues hay hermanos que han corrompido la cena del Señor y han causado división sobre esto. Ahora, otra figura es nombrar la causa para indicar el efecto. Por ejemplo, Lucas 16, 29, a Moisés y a los profetas óiganlos. Tenían los escritos, o sea, el efecto de la obra de Moisés y los profetas, la causa y luego el efecto. Hechos 7, 51, resistís siempre al Espíritu Santo. Obviamente estaban resistiendo el testimonio, la obra del Espíritu Santo. Muy bien, Pablo dice en 1 Corintios 14, 12, anheláis espíritus. Anheláis espíritus, cuando está hablando de anhelar los dones del Espíritu Santo. Pablo dice, no apaguéis al Espíritu. O sea, no apagar los dones del Espíritu. Nadie puede literalmente resistir ni apagar al Espíritu, pero sí puede resistir el testimonio y apagar los dones del Espíritu. Efesios 5, 18, sed llenos del Espíritu. ¿Ser llenos de qué? Bueno, el fruto del Espíritu, a Gálatas 5, 22, 23. Y también Pablo habla de la comunión del Espíritu Santo. Muy bien. Algunos hermanos tienen el concepto de una morada literal y personal del Espíritu Santo en el cristiano. Pero los textos que hablan de morar, de habitar el Espíritu Santo en nosotros, ponen la causa por el efecto. El Espíritu, cuando está hablando del efecto que Él tiene sobre nosotros. Otro ejemplo muy conocido de la figura de metonimia que pone la causa por el efecto son los muchos textos que dicen lengua, boca, para hablar de las palabras pronunciadas, el idioma hablado por la lengua o boca. Ahora, una opinión acerca de cierta cosa se pone en lugar de la cosa misma. Pablo dice a los Corintios, capítulo 1 de la primera carta, verso 21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Creía Pablo que la predicación es locura? Pues claro que no. Pero usó la figura de metonimia al poner la opinión de otros como la cosa referida. Otros ejemplos de la figura de metonimia, y son muchos, y esto es muy, pero muy importante, según a los Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, Jesús
Jesús, que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Así dice el texto. Pero no, eso no es lo que Pablo dice. Él llegó a hacer el sacrificio por el pecado. Pero él no llegó a hacer pecado. Claro que no. En este texto el pecado se pone por el sacrificio por el pecado. Hebreos 13:4, lecho o cama se refiere a relaciones sexuales. Habla del lecho matrimonial. Así es por metonimia. La causa se pone en lugar del efecto. Ok, Lucas 3:6, verá toda carne la salvación de Dios. Carne es la raza humana. Otra figura muy común es la elipsis. La elipsis, figura de construcción que consiste en suprimir en la oración aquellas palabras que no son indispensables para la claridad de la misma. Decimos, ¿qué tal? Es una frase completa. ¿Qué tal? Y luego hay mismo, así. Esa es la respuesta común, ¿verdad? Así. Y también otros, ¿y aquello qué? ¿Aquello qué? Es elipsis. Un texto muy importante es en primera a los Corintios 15:29, que harán los que se bauticen por los muertos. Es la base de la práctica de los mormones, el bautizo vicario, que uno puede ser bautizado por su abuelito. Bueno, esto es rehusan ellos entender el lenguaje figurado. Pablo está diciendo que harán los que se bautizan con respecto a la muerte y resurrección. El tema es la resurrección. Y si no hay resurrección, entonces, ¿por qué ser bautizados? Porque tiene que ver con la salvación eterna. Muy bien. Entonces, la palabra huper, la palabra se traduce por en este texto, que harán los que se bautizan por los muertos, pero la palabra significa con respecto a, tocante a, concerniente. Y Pablo, si hubiera enseñado la doctrina mormona del bautismo vicario, hubiera usado la palabra ante en lugar de huper. Ahora el bautismo tiene mucho que ver con la muerte y la resurrección en sentido físico como en sentido figurado. En el bautismo no solamente nos unimos con Cristo simbólicamente, sino también nos unimos con los que han muerto en Cristo y esperan la resurrección. Pero si estos no resucitan, como algunos estaban diciendo, estaban negando la resurrección, y si estos no resucitan, entonces ¿por qué nos unimos con ellos en el bautismo? El bautismo simboliza la muerte, sepultura y resurrección. Por lo tanto, si no hay resurrección, entonces el bautismo pierde su significado. No tiene sentido. Recuerde el verso 12, Pablo pregunta, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección de muertos? Algunos negaban la resurrección, pero no se dice que esos habían dejado de bautizar gente. Ellos seguían bautizando gente, pero ya
negando la resurrección. Eso no tiene sentido y es el punto de 1 Corintios 15, 29. Muy importante que recuerden que la palabra por es palabra ambigua. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? Es palabra muy ambigua. Tiene que ver con tocante a, concerniente, con respecto a, porque hay una relación muy importante entre el bautismo para perdón de pecados y luego la esperanza de la vida eterna, la resurrección final. Entonces, también yo mencioné que es posible que haya elipsis en esto, que la gente de aquel entonces entendía, pero que puede causar algo de confusión para nosotros. Es posible que significa lo siguiente: ¿qué harán los que se bautizan con respecto a los muertos y su resurrección? Y si en alguna manera los muertos no resucitan. Esta interpretación armoniza con el contexto. El contexto es, todo el capítulo es la resurrección. Si es correcto esta interpretación, entonces hay una elipsis y las palabras y su resurrección pueden suplirse. Otra figura. La hipérbole es figura de retórica que consiste en exagerar. Consiste en exagerar para impresionar. Decir un gigante, hablando de un hombre muy alto, le llaman un gigante. Texto en Deuteronomio 1:28 habla de ciudades amuralladas hasta el cielo. Esa es hipérbole, exageración para impresionar. Y también Salmo 119, 136, ríos de aguas descendieron de mis ojos. Juan 21:25, ni aún en el mundo cabrían los libros si hubieran registrado todas las señales que Jesús hizo. En esta figura no hay nada de representación falsa y la exageración es obvia. Se usa simplemente para dar más fuerza al dicho. Y luego otra muy importante es la ironía. La ironía es burla o sarcasmo, que consiste en dar a entender lo contrario, lo que se dice. Lo que se dice en verdad significa lo contrario de lo que se dice. Es forma de burla. 1 Reyes 18:27, Elías empleó la ironía para burlarse de los profetas de Baal. Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es que está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. También Pablo, en 2 Corintios 11:5, pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Hablando de, no eran apóstoles de Cristo, eran falsos apóstoles, que él había mencionado en este capítulo. Otra figura es la
sinécdoque. Hay muchas. Hermanos, hay muchas figuras. Y estamos dando los nombres porque las figuras tienen nombres en la gramática, tienen nombres. Y se distinguen la una de la otra. La palabra sinécdoque es figura que consiste en tomar una parte por el todo, o el todo por una parte, o la materia de una cosa por la cosa misma. Esta figura se usa comúnmente en el Nuevo Testamento con respecto a los requisitos para ser salvos. Una cosa, un acto de obediencia, representa la obediencia completa. Es tomar una parte por el todo. Muchas veces se afirma que la fe, somos salvos por la fe. Y el mejor conocido es Juan 3:16, ¿verdad? Y la mayoría de las iglesias humanas se basan en estos textos para enseñar que la salvación es por la fe sola. Pero es un error trágico. Un error trágico. Es una tragedia. Porque eso no es cierto. La salvación no es por la fe sola. Hay texto, por ejemplo, 1 de Pedro 21, que dice, el bautismo salva. El Hechos 11:18, el arrepentimiento salva. Nada más una cosa. El arrepentimiento, el bautismo. Romanos 10, la confesión. Salva. Pero es una figura llamada sinécdoque, que se usa una parte de algo que representa el todo. Uno es salvo por oír, por creer, arrepentirse, confesar y ser bautizado. No por una sola de estas cosas, no. Uno no es salvo por oír solo, o por creer solo, arrepentirse solo, confesar solo, bautizarse solo, no. Es por obedecer estos mandamientos. Mucho cuidado con esta figura llamada la sinécdoque. Yo tengo aquí mucha explicación de eso y siempre estoy repitiendo que con todo gusto yo mando todo este estudio a los que me avisan. Otra figura es el eufemismo. Eufemismo es el modo de expresar con decoro ciertas ideas. La palabra cruz trae a la mente un instrumento horrible de tortura. Es posible que la palabra madero se emplee a veces para no hablar. Siempre hablar de la cruz, el madero. Otro ejemplo de lo mismo es que la muerte es como dormir. Lázaro duerme. Cuando murió estaba muerto, pero Lázaro duerme. La otra figura, la paradoja. La paradoja es opinión contraria a la opinión común. Cristo empleó esta figura varias veces. Cualquiera que se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará.
Los primeros serán postreros y los postreros primeros. Y luego otra figura es la personificación. Acción de atribuir a una cosa inanimada o a un ser abstracto la figura, los sentimientos, el lenguaje de una persona. Por ejemplo, los montes y los collados levantarán canción, a Isaías 55 y 12. El pecado se representa como amo, ¿verdad? La pregunta retórica, muy interesante esta figura. Dios pregunta, ¿dónde estás tú? Cuando él bien sabía. Jesús dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su... Él no está pidiendo información. Él dice esto para que nosotros pensemos, que meditemos sobre esto. Luego, muy conocido, muy usado, es el proverbio, que desde luego tenemos un libro llamado Proverbios en el Antiguo Testamento. Bueno, hay otras. Voy a terminar, son dos videos sobre este tema tan importante. Yo creo que hemos tocado las figuras más comunes, las comunes principales que se usan y que debemos estudiar, debemos entender los ejemplos, los muchos ejemplos de estas figuras para no equivocarnos en cuanto al significado de algún texto. Pero muy importante estudiar el lenguaje figurado. Muchas gracias por su muy buena atención a este estudio y que el Señor